Anelisa con nosotros y hoy vamos a hablar acerca de niños mayores que cuidan de los hermanitos menores. Bienvenida, Anelisa, una vez más. Muchas gracias. Anelisa pegó los ojos. Sí. No, Alexis estaba solando a su hermana. Sabes que esa es la historia de muchas personas, que los hermanos menores se quejan de los hermanos mayores y los hermanos mayores en realidad tienen una responsabilidad adquirida de gratis, simplemente por haber nacido antes, de hacer un proceso de crianza para los hermanos menores. Y justamente lo que les quería contar hoy es que los padres deben tener mucho cuidado de qué tipo de responsabilidades o asignaciones les dan a esos hermanos mayores para no poner en riesgo la salud del hermano mayor y mucho menos la de los hermanos menores. Tenemos que estar conscientes de no perder nuestra labor y nuestra responsabilidad como padres, asumir esa responsabilidad y no traspasarla a un hijo mayor simplemente porque le toca o no le toca. Exacto. Él no es el papá o la mamá, es Exacto. el hermano mayor. ¿Qué cosas podemos estar cometiendo o qué errores podemos estar cometiendo en cuanto a ese tema? Hay cosas muy simples que uno puede estar haciendo. Por ejemplo, si le dices al niño, acompaña a tu hermano a hacer las tareas, por ejemplo, y entonces al niño le va mal en la escuela, al hermanito menor le va mal en la escuela, entonces es culpa del hermano mayor, cuando en realidad el hermano mayor tal vez tiene solamente 2 años más o 1 año y medio Y que más. también tenía tareas. Que también tenía tareas, que tampoco entendió todo lo que vio en la escuela y entonces de esa forma se va a sentir culpable por algo que no le corresponde. Entonces, cuando el padre o la madre están pidiendo apoyo o ayuda al mayor, le deben decir, por favor, ayúdame con esto, pero no decirlo de una manera en que entonces el niño es el, claro, exacto, es el responsable. Exactamente. Y por ejemplo, muchos papás, muchos papás y muchas mamás que en su entorno familiar, hacen que los hijos colaboren con las tareas de las casas, donde trazamos una diferencia entre colaborar y que sea tu responsabilidad. Porque muchas veces de repente a la niña o al niño en efecto les gusta cocinar y después como que ellos cocinan y el papá le encuentra muy bien y que bueno, ya que cocine y que haga la cena. Ajá, sí, y fíjate que cuando lo cuentas así hasta duele, ¿no? Como es sentir que le están poniendo a alguien a hacer algo que nadie más quiere hacer, o sea, como que eres menos y por lo tanto te toca hacer eso. Y hay que tener mucho cuidado en cómo uno transmite la información o cómo uno le pide al niño. Lo primero es que los niños son niños, entonces requieren de supervisión. Los niños no son adultos pequeños, requieren supervisión, requieren que les enseñen, requieren que les acompañen, que les conversen, que les pregunten. ¿Cómo convierto entonces esta situación en algo positivo? En quererle inculcar a cada hijo o cada persona dentro de la familia que tenga una responsabilidad y los ayuda a madurar, a crecer en conjunto como familia y no se sientan, como ustedes están diciendo, de que están trabajando, que están obligados a la responsabilidad de su hermanito, sino que todo sea como en el mundo perfecto de una familia feliz y contenta. Me estás haciendo acordar en un chiquitín que atiendo que me dice, es que nosotros estamos familiando. Entonces le digo, ¿qué es eso de familiando? Entonces me dice, bueno, es que todos estamos juntos en la casa, pero aunque cada quien hace algo diferente, todos nos acompañamos. Miren eso, wow. Un niño de 6 años que pueda explicar y él tiene su propio verbo para referirse a lo que ocurre en su familia, exacto. Entonces, ¿qué es lo que resulta ser? Que si las personas conversan y hablan de que tú estás haciendo esto y yo estoy haciendo esto, mamá está haciendo esto, tú estás haciendo esto, tu hermano está haciendo esto, papá está haciendo esto, abuela está haciendo esto, entonces el niño va comprendiendo que es un trabajo en conjunto donde todo el mundo está cooperando para alcanzar una meta. El detalle es que cuando uno está en la vida adulta, uno no necesita decir eso a las otras personas necesariamente porque todo el mundo lo entiende y todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero es otra cosa, exacto. Pero cuando los niños están pequeños, no saben cómo funciona el mundo, entonces hay que explicarles cómo funciona el mundo. Y es más, puedes decirles, esto que estás aprendiendo en la casa, a ser responsable, a tener algunas obligaciones, algunas cosas que hacer, son las cosas que vas a hacer después cuando estés en la escuela y estés
en una coreografía de grupo y todo el mundo está haciendo algo. Cuando salgas a trabajar, entre todos vamos logrando que se pueda hacer algo muy bonito y que se tenga un resultado maravilloso. Entonces, de esa manera, uno no está mandando un mensaje que es negativo al niño, como que tener una responsabilidad es malo o hacer cosas en la casa es malo o que si tienes que ayudar a uno de tus hermanos sea malo. Pero tú has dicho la palabra clave y es ayudar, no es agarrar a la adolescente y si es niña ponerla a parir, como quien dice, antes de tiempo, o agarrar un varoncito y ponerlo a ser padre antes de tiempo, porque supongo yo que esto puede tener una recarga emocional muy grande y causarle un daño emocional a largo plazo a esta personita, porque ni siquiera ha terminado de crecer, no ha terminado de desarrollarse y ya se ve, como quien dice, amarrado, atado a responsabilidades. ¿Qué pasaría en el caso de estas mamás o estos papás que trabajan mucho, que no controlan la cantidad de hijos que tienen y siguen teniendo hijos? Y conozco un caso que la niña más grande es como si a los 18 años ya hubiese tenido 3 hijos. La mamá seguía teniendo niños y seguía dando las responsabilidades a ella. Un caso muy triste, pero ¿qué cosas podemos hacer? Sí, en psicología hay una frase que es pseudoadultos. Uno encuentra un niño que es un pseudoadulto porque se le asignaron unas responsabilidades que no le correspondían antes de tiempo. Es justamente lo que estás explicando. Entonces, ¿qué es lo que pasa allí? Que dentro de una familia hay determinados acuerdos o todo el mundo entiende cosas aunque no se hable verbalmente, ¿no? Entonces, si tú ves a tu mamá pasando trabajo y tú la puedes ayudar en algo y tienes una buena relación con ella, con mucho gusto le vas a ayudar. Sin embargo, el adulto es la persona que es 100% responsable de decidir cuántos hijos va a tener, cómo los va a cuidar y cuando pasen cosas difíciles o complicadas o que resulta ser que quedaste metida en esta situación y te das cuenta que al hijo mayor o la hija mayor la estás responsabilizando más de la cuenta, es importante sentarse a pensar cómo puedes descargar las responsabilidades de esa persona. ¿Qué consecuencias puede traer cargarle toda la responsabilidad a un menor de edad o al hijo mayor que sigue siendo un niño? ¿Estas qué consecuencias puede traer a largo plazo? Mira, sin querer se puede poner a los niños en una situación de peligro. Por ejemplo, poner a un hermano mayor que tiene 8 años y los menores tienen 5, tienen 6, tienen 7, a freír algo en la cocina, por ejemplo, es peligroso y es muy fácil que haya un accidente. Porque siguen siendo niños. Porque siguen siendo niños, exacto. No han practicado tantos años de vivir en el mundo como para que las cosas salgan más o menos bien, errores, claro. Sin errores o sin grandes accidentes, exacto. Igual en la vida adulta pasa, pero no con tanta frecuencia. Yo tengo una pregunta ahora. Yo conozco un caso de esta persona que es muy joven y se empezó a hacer cargo de 2 hermanitas más chiquitas. Y después yo sentía que esta persona, para tomar sus propias decisiones o cosas en su rumbo personal, pues le costaba muchísimo, porque todo era como que todo tenía que ver en el entorno grande. Yo decía, pero si tú eres muy joven para estar pensando tus decisiones personales en base a todo tu entorno familiar, porque pienso que hay una parte también que es como que tu desarrollo personal, tu desarrollo como profesional, tu desarrollo como persona, tu desarrollo emocional, que no tiene nada que ver con el desarrollo emocional de tu entorno familiar. Exacto. Y fíjate qué importante es que cuando uno encuentra una persona que está en esa situación, poder comprender eso y poder ser empático con esa persona para poder darle un poco de lo que no recibió. Por ejemplo, a esa persona mayor, a ese niño o a esa persona que me estás mencionando, entonces el tema sería en poder decirle, oye, ¿sabes qué? Me parece que necesitas descansar un poco. ¿Cuántas horas dormiste anoche? ¿Cuánto tiempo descansaste esta semana? ¿Fuiste al parque? ¿Ya viste las luces que han puesto en todos los parques? Porque dentro de la mente de esa persona, los pensamientos que se generan están todos dirigidos hacia cuidar a otras personas o cuidar a esos hermanos menores. Entonces, de esa forma, uno abre un espacio en el pensamiento de la persona que dice, hoy puedo hacer algo donde tengo tiempo para mí, por mí, para mí. Exacto. Estamos coartando los derechos del niño al ponerle responsabilidades que no le corresponden. Yo conozco un caso de unos papás, y desde mi punto de vista, mi humilde opinión, muy irresponsables, que su labor de padres se la cedieron a su hija mayor y esta niña tuvo que dejar de estudiar, ¿sabes? Por cuidar a sus hermanitos, y no me parecía justo. Una familia humilde, pero nadie, o sea, ella no pidió
primero ella no pidió venir al Hermanitos. mundo y tampoco sus hermanitos. La responsabilidad, como siempre has dicho, es de los adultos. Exacto. Entonces, esos adultos... Estamos coartando sus derechos. Exacto. Y esos adultos necesitan pensar que la única opción para resolver y atender los temas de los hijos no es recargar a otra persona de la familia con eso. Hay muchas otras alternativas que se pueden poner en práctica. Yo me pregunto, si como padres, Erika, nos ha pasado, la otra vez Lía me rodó por unas escaleras, tu hijo de repente se ha golpeado y tú te sientes culpable. ¿Qué pasa cuando Sí, esos es cierto. padres ponen la responsabilidad sobre una personita que no ha terminado de crecer y luego cuando pasan ciertos accidentes, cada vez que pasa el accidente, por tu culpa, tú estabas a cargo? ¿Qué te Exactamente. pasa? ¿Cómo se siente? Porque yo estoy preparada ya como mamá para sentirme mal. No, y a veces no estás ni Y- preparado y como adulto. superarlo, exacto. Igual Y te como asustas. adulto te quedas con 10 meses de que Lía se cayó por mi culpa. ¿Qué pasa en la cabeza de ese pequeñito cuando se siente culpable por ese tipo de accidentes? Sí, allí pasan dos cosas. Una de las que puede pasar es que el niño tenga una escisión, es decir, que internamente... ¿Una el escisión? sí, es decir, que la persona para de sentir, o sea, que Wow. internamente se Wow. desconecta y entonces no siente, o no siente culpa, o no siente miedo, o no siente rabia, o no peligroso. siente tristeza. Y eso es muy peligroso. Uy, eso es muy duro. Sí, porque entonces es como si le estuvieras quitando a la persona pedazo de su un niñez. pedazo de... Sí, De su alma. Parece mentira, del parece una alma y película de- de ciencia ficción. Exacto, y entonces después ves a una persona, por ejemplo, que no es empático, ¿sí? Por ejemplo, te caíste y te pasó algo y esa persona no siente nada. Eso quiere decir que adentro como que se cortó un cable porque era tanta la culpa o tanto el miedo, tanto la preocupación que el sistema, el cerebro lo que hace es que Necesito. rompe el cable porque tienes que Tiene que seguir autoprotegerse, viviendo. claro. Se está protegiendo. Exactamente. Y entonces igual va a seguir con las mismas responsabilidades de los hermanos. Entonces no puede quedarse enganchado ahí. Wow. El cerebro lo hace automáticamente. Pero ¿qué pasa? Si entonces él se cae y le pasa algo, entonces esta otra persona no siente. Sí, y cuando uno no siente no puede ser empático y entonces uno puede hacer cosas que lastiman a otras personas y uno no se da cuenta. Entonces, eso es un proceso interno que hay que cuidar. Por eso es importante tener como algunos indicadores, como cómo tú te puedes dar cuenta si tú estás recargando a un hijo mayor con las responsabilidades. cuenta? ¿Cómo te puedes dar cuenta? Ajá. Lo primero es que empiezan a regañar a los hermanos como si fueran los padres. Oh. Ajá. Wow. Lo siguiente es que empiezan a dar orden a la mamá, órdenes a la mamá. Oh, Sí, lo he Sobre visto. eso tengo una Ajá. pregunta, ¿eh? Lo No he sabes visto. quién manda en la casa. exactamente. Se forma un caos. Se forma un Tengo caos. una así pregunta es. muy importante. Yo conozco un caso de un papá que le daba el permiso al mayor para corregir con correa o sí, dice, no sé qué, dale su correazo, ¿sabes? Familias tradicionales panameñas. ¿Qué puede pasar si hay mamás que no están preparadas para tener hijos y sabemos que expulsan esas frustraciones de manera agresiva hacia sus hijos? ¿No podría pasar que este adolescente, dentro de esa lucha de por sí que tiene interna de la adolescencia más la responsabilidad, cuando no le los papás corresponde. dicen, corríjalo, lo hagan de manera agresiva? Ujú. Peligrosísimo Sí, es también. muy peligroso, sobre todo porque un niño no sabe medir las consecuencias y no tienen tanta conciencia del peligro como la que uno va ganando cuando va viviendo más años. Entonces es muy fácil que haya un accidente sin querer porque el niño no se controle y simplemente porque no sabe que si pegas fuertemente o que si empujas a alguien realmente puede ocurrir algo grave. Entonces en ese tipo de situaciones la verdad es que uno tiene que ir por delante, es decir, nunca poner a los niños en riesgo, nunca darle permiso a un niño de Al mayor, golpear a aunque otro tenga niño. 17, 16 años. Sigue siendo un niño, Exactamente. el hijo, el Exactamente. hermano, no es sigue el papá. siendo, exactamente, sigue siendo el hermano. Y fíjate que cuando hay un sistema, hay una estructura jerárquica y las familias son sistemas. Entonces, la jerarquía que hay adentro de la familia debe ser muy respetuosa para que en los momentos de urgencia, cuando se da una orden específica, es decir, hay un temblor y hay que salir de la casa inmediatamente y la mamá habla o el papá habla y dice, tenemos que salir de una vez, párense aquí, recojan. Todo el grupo tiene que reaccionar a esa orden. Pero si hay mucha gente que da orden dentro de ese grupo Es familiar, ambiguo. Colapsa el entonces sistema. puede haber un colapso, exacto. Porque tú Así no sabes es. a quién hacerle caso. Exactamente. Victimizamos al hermano menor cuando culpamos siempre
y le damos toda la responsabilidad al hermano mayor, ¿qué consecuencias puede traer entonces que el hermano menor siempre se sienta la víctima y que se sienta con el control? Sí. Porque sabe que puede señalar y que por tu culpa me caí o mamá, mira, o sea, ¿qué puede pasar? Sí, hasta el hermano menor se puede aprovechar y le Claro. dicen al hermano Ay, ay, mayor, ay, ay. le voy a decir a mi mamá que no me ayudaste a tal cosa, ¿no? Sí. Claro. Y entonces, claro, se vuelve una dinámica que no es adecuada y no es saludable, ni para el hermano menor, ni para el hermano mayor, ni para los padres de esos niños tampoco. Claro. Yo quisiera preguntarte, por ejemplo, si yo no estoy en una de estas condiciones, pero ¿qué cosas yo puedo identificar? Por ejemplo, cuando las familias se unen, amigos, y tienen una reunión y ahí van las parejas y van los hijos, ¿qué señales puedo identificar yo en los niños de otras personas de que esto está pasando? Mira, te voy a dar un ejemplo muy fácil. Cuando yo veo, por ejemplo, una familia que regaña a un niño porque se le cae un vaso de agua en las manos, ya inmediatamente yo sé que la percepción de esos adultos es inadecuada con respecto a lo que un niño puede o no puede hacer. Si se te cae, no se le va a caer al chiquillo el Exacto. vaso. Exactamente, sus manos son pequeñas, todavía no están suficientemente fuertes, los vasos son grandes, pesan. Tienen ¿sí? unos vasones. Exactamente, los niños no tienen tanta atención, entonces se distraen muy fácilmente, miran para otro lado y las cosas se les caen de las manos. Eso es una señal Todavía veo las cosas. de cómo puede haber un adulto que está esperando algo de un niño. Como un adulto. Como si fuera un adulto, exactamente. Ese podría ser un ejemplo que te puede dar como una idea de cómo mirar. Y aquí está el detalle, ya sé lo que me vas a preguntar. En el juego, En el juego, ¿qué pasa? que con los niños empiezan a mandar a los otros. ¿Qué? Ahí ¿Un niño qué? que en los juegos se empiezan a mandar los unos a los otros. Esa dinámica que uno ve en el juego, por eso cuando uno está haciendo terapia uno juega todo el tiempo, porque uno puede ver cómo el niño está repitiendo los patrones que ve en su casa. Si está mandando, hay que ver cómo manda. Si manda gritando, si manda pegando, si manda empujando, o si es un buen jefe para el equipo. Claro. Exacto. Y si habla adecuadamente y si le asigna responsabilidades a cada quien y coordina lo que está pasando en el grupo. Y si todos están felices con lo que se les asignó al grupo. Entonces ahí se está viendo una dinámica que es distinta. Y fíjense que estamos hablando de esto, pero no hay que dejar de lado que a los hermanos hay que enseñarles a cuidarse entre ellos. ¿Qué frases podemos utilizar Para promover este para cuidado. promover este comportamiento? Porque el sueño de todo padre Ajá. es que sus hijos se apoyen siempre y que siempre estén unidos. Ningún padre quiere que sus hijos se peleen, que los hermanos estén peleando. Nadie. Ajá. Eso es muy doloroso para un padre. Exacto. Y fíjate que los hermanos son las personas que lo acompañan a uno durante más años de la vida de uno. Porque cuando uno nace, ya los padres han vivido 20, 30, 40 años, cierto. ¿sí? Y vivieron sin uno. Pero los hermanos viven un par de años sin uno, ¿no? 2 años, 4 años, 5 años, 7 años. Creo que lo más que he escuchado tal vez son 20 años de diferencia. Pero nunca va a ser tan grande la diferencia como la que tienes con tus padres. Entonces, esas son las personas que, si Dios es amable, nos permite hasta envejecer con ellos. Exactamente. Y que ven toda tu vida, te acompañan toda tu vida. Entonces, como son las personas que más tiempo pasan con uno, o que comparten con uno cercanamente, entonces es importante decirle a los niños, juega con tu hermano, cuida a tu hermano. Los hermanos son para acompañarse, los hermanos Claro. son para ser amigos, los hermanos son para ayudarse, los hermanos son para compartir. Y esas frases hay que repetirlas constantemente, por años, de años, no importa cuántos años Mi tengan mamá lo esos hacía hijos. 100 veces en un día. O sea, Ajá. mi mamá lo repetía 100 veces en un día. Sabía tu mamá. Pero mira Exacto. qué bonito, Exacto. qué bonito, y lo digo por experiencia. Mi hermano mayor, sí, a él le tocó cuidar, y a veces me decía, estaba cansado de cuidarte. Pero hoy día, con mi hermano Charlie, un besito para ti, te amo, hermano, Carlos Santanas, él me cuidaba, y hasta ahora... Y te seguirá somos cuidando hasta que tengas 80 somos años. súper apegados. Y al igual, todos mis hermanos y yo tenemos una muy buena relación, pero siempre se basó en el respeto. Y mis padres supieron cuándo poner ese límite y no sobrecargarlo en Le trabajo. iba a preguntar algo Exactamente. también referente a eso. Porque sí tiene que haber un respeto entre hermanos. Ajá. Yo conozco un caso, por ejemplo, una vez que esta persona, esta niña le dijo a su mamá, su hermano mayor le estaba regañando. Ajá. Lleva 20 años, o sea, el hermano le lleva como bastantes años, 20. Le estaba regañando, lo estaba corrigiendo. Y ella dijo, tú no eres mi papá, ni eres mi mamá. ¿Qué tienen que hacer los papás en ese momento? Porque también tiene que haber
¿sabes? Ese respeto por tu hermano mayor igual viceversa. Sí. Ese respeto por tu hermano menor simplemente porque es una persona. Sí, ¿hasta dónde Exactamente. validamos ese comportamiento? Exacto. Si al final también es importante escuchar lo que te está diciendo tu hermano. Sí, mira, y yo te preguntaría, ¿de qué manera ese hermano estaba diciendo Lo eso? estaba corrigiendo con amor. Se estaba haciendo bien hecho, con sí. amor. Entonces puedes decirle al niño, es verdad, no soy tu papá y no soy tu mamá, pero te quiero y esto que estás haciendo no es bueno para ti. Entonces no voy a permitir que ocurra. Sería ¿Sí? bueno que los padres intervengan y hablen con ese hermano menor y le digan, o sea, no cediéndole la responsabilidad, pero sí dándole lugar a ese hermano mayor. Que está apoyando, exacto. Por eso preguntaba que de qué manera ese hermano mayor lo estaba haciendo. Yo siento que ¿sí? este tema da para más, porque ahora en contraste está esta familia que desautoriza al hermano mayor, También. donde el chiquito hace lo que le da la gana, después el chiquito es un desastre y el mayor dice, bueno, yo no le puedo decir nada. Ajá, exacto. Y el Entonces, chiquito le hace la vida imposible a todo el mundo. a en todo todas el mundo. Fíjate que ahí es importante enseñarle al hermano mayor cuál es la forma adecuada de llamarle la atención a un hermano mayor, Claro. a un hermano A un menor, hermano perdón. Exacto. Y entonces en ese momento uno empieza a cultivar una forma de comunicación que es muy respetuosa. Es decir, si tú estás haciendo algo como hermano mayor que te parece que no es adecuado, lo puedes hablar con tus papás. Por ejemplo, decirles, mamá, a mí me parece que yo no debo ser la persona que está a cargo de que Juanito saque o no saque buenas notas en la escuela. Sí, no es mi Yo responsabilidad. necesito ocuparme de mi propia escuela, Así no es. puedo ocuparme de lo de mis hermanos. Y poder hablarlo en voz alta y conversarlo y buscar maneras de apoyarse para que entonces funcione en conjunto. Y justamente los hermanos menores tienen esa característica que es muy especial, de que tienen esa conciencia de que los hermanos mayores les están cuidando. Entonces es como tener muchos papás al mismo tiempo y hasta piden apoyo al hermano mayor sin que le digas a mi papá, sin que le digas a mi mamá, como si fuera un aliado. Porque te conviertes Ajá. en tu aliado. Yo hubiera matado por tener un Ay. hermano varón mayor, o sea, un hermano mayor. Yo soy la hermana mayor de mi hermana. Ajá. Y sí, existe, y me ha tocado muchas veces, no ocupar el lugar de mi mamá porque nadie ocupa ese lugar. Ajá. Pero sí, y ella lo sabe, mis saludos a Carolina, que cuando yo la corrijo, la estoy corrigiendo con amor. Y a veces yo misma grúo a mi mamá, es que a ti pero se lo digo aparte, a ti te agarró cansada, Carolina, porque cuando yo hice eso igualito, esa misma Ajá, fue igualito. sí, la reacción no fue la La misma. reacción no fue la misma. Y eso muchas veces sentimos los hermanos mayores. Exacto. Mayores, dije, oye, mi mamá o mi papá los agarraron cansados los hermanos menores, Ajá. porque hacen y deshacen. Entonces, ¿cómo manejamos eso? Sí, me encanta porque es Que lo te mismo que agarre yo he vivido cansada. en mi familia y es la experiencia que todo el mundo tiene en su casa. O sea, este es un tema que a todo el mundo lo toca de alguna manera. Sí. Fíjate que ahí lo que es importante es que los padres puedan explicarle al hijo mayor o la hija mayor, es que cuando tú naciste yo no tenía experiencia, no sabía cómo se hacía. Pero ahora que he vivido más años y que te he ido criando, he aprendido otras cosas y por eso lo hago diferente. Y también me da menos miedo, porque los papás también cogen práctica. Y dicen, ay, a que me voy a asustar. Se cayó, se raspó, no le pasa nada. Y la Del primera piso no va a raspada pasar. tú vas a urgencia. Exacto. Una cosita, ¡ay, urgencia! Ya después, con el tiempo. Así es. No, lo bueno, Exacto. yo fui niño, yo fui el menor de mis hermanos y Ay, lo ya, chévere, ya. consentidísimo. Consentidón. Y lo más lindo es que tus hermanos más grandes siempre te enseñan el mundo y ya yo sabía muchas cosas de las que venían porque mis Qué hermanos lindo. habían Yo vivido. sí, tú y eso eras el súper- mimado. yo era súper mimado. Era. Mi mamita linda. Mi mamá lo O más sea, qué lindo ir de consentida la del mano mundo. con tu hermano y qué lindo que lo puedas comentar aquí y tú Claro. también. De la Exacto. mano con tu hermano mayor. Yo Y no decir, puedo ¿sabes ser qué? pelado Yo con mis hermanos, no puedo. he conocido el mundo y con algunos datos por adelantado gracias a la experiencia que han tenido mis hermanos. Eso es súper lindo. Exacto, y eso hay que decirlo en voz alta, como hay que incentivar ese amor y ese cuidado entre los hermanos y decirles en voz alta, porque acuérdense que ellos no han vivido antes, entonces no saben cómo se hace, hay que mostrarles cómo se hace con el modelo de uno, de la relación que uno tiene con sus hermanos, o también si uno no tiene hermanos o la relación de uno no es buena con los hermanos, entonces hablarles y mostrarles cómo es un modelo adecuado, cómo se deben tratar, cómo se deben hablar y corregir cuando eso no está ocurriendo de esa manera. Así es. Annalisa, Así es. muchísimas gracias. La verdad que completísimo el segmento y como siempre, muchísima información para todos ustedes, nuestros televidentes. Tu información de contacto para el público. Muchas gracias. Ana Elisa Villalaz en Logros Centro Terapéutico Integral.
264-4639, www.logrospanamá.com. Annelisa, antes, rapidito, tú tienes unos cursos de verano. Sí, tenemos abiertos nuestros cursos de verano. Pueden escribirnos a logros@cwpanamá.net o llamarnos al 264-4639 y les brindamos toda la información con detalles.